Sí, buenas tardes. Buenas ¿Cuál tardes. es el nombre de usted? Emiliano Armando Uribe Sánchez. Más fuertecito. Emiliano Armando Uribe Sánchez. Sí, usted es maestro también en Yucatán, ¿es jubilado usted de Yucatán? Sí, mire, yo soy originario de Oaxaca, De Oaxaca. pero mi esposa es de allá de Yucatán y pues me llevó por allá. Y llegué aproximadamente allá hace como 15 o 20 años más o menos. Ajá. Y ya me integré al servicio docente allá por un cambio que hubo. O sea, hice un Pero cambio. usted empezó a ser maestro en Oaxaca. Sí, en 1979. Válgame Dios, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando? Aproximadamente 34 años. 34 años. Sí. ¿Y en Oaxaca usted empezó? Sí, en Oaxaca empecé y de ahí me cambié en el 1998. Ajá. ¿Y usted en Oaxaca empezó en qué año? En el 79, 1979. 79. Sí. Le pregunto, ¿en mero Oaxaca o en alguna comunidad? En la región de la Mixteca, concretamente en Huajuapan de León, Oaxaca. Huajuapan de León. Huajuapan de León, sí. Sí, casi, colindando casi. con Puebla y Guerrero. Sí. ¿Y cuánto empezó ganando? Mire, aproximadamente pues como 2,000 pesos más o menos. Al mes. Sí. Lo que pasa es que cuando inició el servicio nos enviaron a una comunidad muy lejana, casi colindando con Guerrero. Sí. Y no había carretera y teníamos que viajar en avioneta. Sí. 2 años estuvimos viajando en avioneta, incluso en el camino varios de nuestros compañeros murieron por accidentes así En el avión. Sí. En la avioneta. Sí. ¿Y cuánto tiempo si se iba uno caminando o en camión? ¿Cuánto tiempo? Bueno, lo que pasa No es había. que sí, o sea, en camión sí había unas brechas, pero solamente iban los de un programa del Coplamar, pero llevaban 4x4 y luego los de la Comisión Federal de Electricidad, pero pues a nosotros no nos subían porque pues no tienen permiso, creo. Qué lástima. Y ya caminando aproximadamente del último lugar donde había servicio de camionetas, porque no había autobuses, más o menos nos hacíamos como 8 horas caminando. 8 horas caminando. Aproximadamente. O sea, usted de su lugar donde vivía para trasladarse a la escuela, ¿cuántas horas hacía? Desde donde estaban mis papás, todo eso. Ajá. Pues más o menos como unas 12, 13 horas. ¿No? 12 horas. Pero entonces se quedaba a radicar allá. Ah, sí, definitivamente. Y nos quedábamos ahí aproximadamente hasta completar 2 quincenas para que nos conviniera venir a cobrar, porque Ajá. el costo de la avioneta en ese tiempo pues tenía muchos ceros los pesos, ¿no? Sí. Y cobraban mucho, 80,000 pesos, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Por el viaje y pues no nos alcanzaba pues realmente. O sea, los 80 pesos de ahora. Ajá, ándale. Pero de todos modos eran ceros. Sí, pero y además ahí lo que sí había mucha solidaridad con la comunidad. Sí. Porque, por ejemplo, a mí, desde el 79, cuando entré en septiembre, no me pagaron hasta la primera quincena de abril. Imagínense todo ese tiempo. ¿Cuántos meses fueron? Pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, pues como 7 meses. 7 meses sin cobrar. ¿Y cómo lo hizo? Pues ahí es donde le digo que la solidaridad de las personas, pues nos daban de comer ahí, por cuestión de hospedaje no había problema porque la misma comunidad te da un cuartito allá para que estés, ¿no? Y la comida pues nos mandan con los del comité. Un día le toca a uno llevarte a comer, otro día a otro y hasta que se cumple el ciclo y sigues otra vez. Pero ya desde el momento en que ya saben que ya te pagaron, pues ahí sí, hasta ahí. Sí. Oiga, ¿y a dónde comía? Pues ahí con una señora. ¿En su casa? Sí, un servicio. Nos llevaban, nos llevaban a sus casas particulares de las personas. Por ejemplo, tenía yo 25 alumnos, me tocaba a cada uno de ellos llevarme a comer a sus casas. Y ya ve, pues ahí la cuestión es muy precaria, pues lo que hubiera. Llegamos a comer iguana y muchas cosas, ¿no? No, pues chapulines. Imagínense, aquí cerca está un mercado que se llama el Mercado de San Juan, famosísimo. Ajá. Porque venden iguana, venden rinoceronte, venden carne de venado, venden víbora, y es exótico y es carísima. Sí. O sea, usted tenía un nivel allá de magnate.
Sí, pero fíjese que prácticamente aquí se hace por un tanto por la cuestión del lucro, porque allá era por necesidad. Claro. Por necesidad y nos íbamos, por ejemplo, a las milpas a cortar calabacitas, ejotes y pues a comer de esa manera. Pues muy bien, porque más sano. Ah, claro, definitivamente, y las tortillas a mano y todo eso, y el cobijo de la comunidad bastante agradable. Apreciaban mucho la labor del docente. ¿Ya no? Pues se ha deteriorado un poco por las mismas cuestiones de protesta, y la protesta porque viene porque no se nos paga como debe ser, ¿no? O sea, nuestro sueldo en la actualidad está por debajo de lo que nosotros. ¿Cuánto terminó ganando usted? Mire, como maestro? Eso fue en Oaxaca, después en Yucatán. Aquí en Yucatán, mi último sueldo fue con descuentos como de 5,000 pesos más o menos, quincenales. Quincenales. Sí. Digo, no es malo, pero no es así como que dijéramos. No, porque de ahí vienen los descuentos. Ah, y sí, más o menos recibía yo como unos 3,500, 4,000 pesos a la quincena. A la quincena. Sí. ¿Y con casa propia no? No, teníamos al principio, cuando mi esposa se vino desde el 1990 y tratábamos de conseguir una vivienda y todo eso por cuestiones del Fobiste, pero era un tanto difícil, ¿no? Y cuando yo me vine, pues estábamos viviendo con mi suegra, es normal a veces, ¿no? Por falta de vivienda, y pues con mucho esfuerzo logramos tener una casita, y ahorita pues sí tenemos una casita, ¿no? Pero con los chavos que ¿Cuánto paga Berlín? ¿Cuánto le paga el ISSSTE? ¿Al Fobiste? La casa ahorita ya se termina de pagar, pero pagábamos más o menos como 3,000 pesos mensuales. Sí. ¿También su esposo trabajaba? Sí, trabajaba también. Ajá. Es muchísima ayuda también. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo tiene de jubilado? Apenas hace un año. ¿Cuántos años trabajó entonces, me dijo? 34. 34. Sí, más o menos. Yo le pregunto lo mismo a casi toda la gente que entrevisto por este concepto. ¿Cuánto debió haber pagado el Estado, el gobierno federal, a usted como en toda su vida laboral? Pues un aproximado un aproximado de unos 2 millones y algo, 2,5 millones más o menos. O sea, por todo el tiempo laboral. De sueldo, de salario. Sueldo, sí. Más aparte prestaciones y todo claro, eso. Pero ¿verdad? de todos modos, si usted sabe las prestaciones, pues es un derecho, ¿no? Pero de todos modos lo tienes que pagar. Sí. Sí te lo dan, ¿no? Pero tienes que te des cuenta cada quincena, y prácticamente sales del apuro por lo pronto, pero sigues endeudado. Sí. Y dígame, ¿cuántos alumnos tuvo en total? ¿Cuántos grupos? ¿Tus grupos de qué? ¿Cuántos eran? Bueno, yo inicié una escuela de organización completa. Teníamos, habíamos 6 maestros, o sea, y el maestro, el director, tenía grupo y era el director. Y de 25 a 30 alumnos, 32, 35 a veces en ese tiempo. En ese lugar donde yo estoy trabajando se llama Tlachichilco. Estuve ahí más o menos 2 años, de ahí me cambié a otra comunidad, estuve 2 años. Y ¿A otra comunidad en dónde? ¿En Oaxaca? Sí, en total. ¿Cómo se llamaba la otra? Sí. Después me cambié ya, ahora sí se puede decir, a la ciudad, en Guajuapan, pero me mandaron a una escuela tridocente, dos grupos por cada maestro. ¿Cuántos alumnos hay? Ahí teníamos, como es una comunidad pequeña, más o menos teníamos como 28, 30 alumnos, pero de 2 grupos. Sí. Sí. Y de esa comunidad, ¿de cuántas escuelas había? Nada más estaba el jardín de niños y la primaria, nada más. Pero había más alumnos. No todos iban a la escuela. No todos iban, pero hacíamos campañas para llamarlos. Ya. Sí, porque no estaban muy, y le doy un dato. Esa comunidad de la que estoy hablando ya en la ciudad, casualmente es el pueblo de un exgobernante de Oaxaca, Eladio Ramírez López. Uy. Ahí en ese pueblito de él, cuando yo llegué ahí, es cuando él ya subió como gobernador. Sí. No, y todo lo que le pedías, todo para la comunidad. Subió mucho esa comunidad. Sí.
pero se me hace injusto porque otras comunidades también tienen las mismas necesidades. Carencias, sí. Pero como ahí es el pueblo del exgobernador, pues todo, inclusive pavimentaron la carretera, ampliaron la escuela, aunque los salones estaban vacíos porque pues, no había muchos alumnos. Y de acuerdo a las campañas que realizamos con los maestros y yo, pues logramos más o menos levantar ya los grupos un poquito más. ¿Cuánto le significa el concepto 0203? Mire, desde 2008 no se ha movido, está en 100 y 120, pero deben ser aproximadamente 500 pesos por cada concepto. Eso debe ser lo que 500 pesos más o menos por cada concepto. Para usted, o sea, 1000 pesitos más. 1000 pesitos. Que sí estaría ahorita, bien. pues le comunico que, por ejemplo, mi pensión es de 9,500 mensuales. Sí. Bueno, y bueno, ¿usted cree que les paguen? Cuénteme, ¿qué piensa? Bueno, es un derecho que estamos peleando porque inclusive hay oficios de Hacienda de 2011, 2012, 2013 donde se ha incrementado esos dos conceptos. Sin embargo, solamente a los en activo y a los jubilados pues no se ha incrementado para nada esos dos conceptos. Ahora se está luchando por las tres vías, ¿no? La vía por hablar a la institución, por ejemplo al ISSSTE, y la otra, la cuestión legislativa, nos hemos acercado a los diputados también para apoyarlos, y la vía legal por medio de demandas. En el estado de Yucatán se ha conformado el grupo de la coalición y se ha demandado. Y ha sido el único estado en la República que nos dieron respuesta positiva a los que demandamos, nada más, que fuimos 82. 82 que demandaron. Demandamos. Ajá. Y pero que, a ver, ¿demandaron qué vía jurídica? Vía jurídica, al ISSSTE. Ajá. Y ganaron el pleito. Pero solamente en concepto 03. ¿Y el 02 no? No, porque siguen diciendo que no nos corresponde. Sin embargo, es un proceso que se está llevando ahorita todavía, porque inclusive el ISSSTE ya se amparó contra el veredicto que dio sí, exactamente. Y bueno, entonces sí, usted sí tiene firmes esperanzas y no solamente esperanzas, ¿no?, sino certidumbre de que les van a pagar. Sí, porque en primer lugar, como le decía, es algo que nos corresponde. Sí. Y estamos haciendo la labor para que, por las tres formas como le comunicaba. Sí. Y pues nosotros estamos seguros que nos van a hacer justicia. ¿Y si no? De todos modos, que sepa el Estado que no estamos conformes con la política que está implementando en relación a los jubilados, que dimos todos pues 30 años de servicio como mínimo. Sí. Y no es justo que se nos arrincone como, pues no sé, un objeto que ya no tiene valor. Sí. Yo he hecho las cuentas con mi esposa más o menos de todo mi tiempo laboral, un aproximado de 1000 a 1000 y fracción de alumnos que pasaron por mis aulas. Ajá. Pasaron por mis desvelos para sus conocimientos. Apoyamos no solamente a los alumnos, sino a los padres de familia, se acercaban a nosotros con muchos problemas, sí, mucha desintegración familiar. Sí. ¿Por qué la deserción escolar? Porque no hay fuentes de empleo para las comunidades donde hemos trabajado, bueno, al menos en mi caso he trabajado, y por eso se tienen que ir, por ejemplo, a Tijuana, a San Quintín, a la pizca del tomate. Muchos padres se van a Estados Unidos, abandonan la familia, y pues es ahí donde la mamá, pues muchas veces son jóvenes y no tienen la suficiente ni tiempo ni la experiencia. Exactamente, y se casan o se juntan con otras parejas, y el problema está en que hay hijos de la otra pareja y los otros, o sea, hay muchos problemas, y todo eso lo vemos nosotros en la escuela, y tenemos que trabajar bajo esa presión, porque no puedes dejar a un alumno que lo ves que está sufriendo. Casos concretos, ves un niño que va
va con muy buenas calificaciones, sus tareas, sus papás están juntos. De pronto ves que está triste, sus tareas bajan y te tienes que acercar, bueno, ¿por qué? Y te empiezan a platicar que mi papá es alcohólico, que mi papá golpea a mi mamá, que mi papá se separaron. O sea, todo eso influye a que la educación no sea la que nosotros queremos que sea, pero no por nosotros, sino por las cuestiones sociales que existen en las comunidades. Muy fuerte lo que dice usted, pero muy real, y creo que esa es parte de la punta del iceberg que tenemos que resolver los mexicanos ante esta descomposición social. Así es. Que es muy fuerte y cada vez se va acrecentando, porque esos jóvenes, esos niños que crecieron con esas carencias afectivas y de atención y muchas veces educativas, pues van a dar padres que no necesariamente van a ser mejores que los que tuvieron, ¿verdad? Y entonces pues va una espiral tremenda pero decadente. Pues algo más que quiera decir usted, que a qué está dispuesto a llegar para que le paguen, ¿qué va a hacer? Pues ahorita por lo pronto estamos haciendo la protesta de ayuno. Sí. Y estamos conscientes de los riesgos que tenemos, porque no todos estamos muy sanos, ¿no? Sí. Pero de todo se vale para cuando tenemos un derecho que reclamar. Sí. Y quiero comentarle rapidito nada más, por ejemplo, en una comunidad, yo en Mérida, en Yucatán, solamente trabajé en 2 comunidades, en un pueblito que se llama Cenotillo. Ahí estuve 10 años, desde el 98 que llegué, sí, hasta el 2007 y el 2008 que ya me cambié a la ciudad. Pero un dato importante, en esa comunidad de Cenotillo, casi el 80-90% a veces se van a Estados Unidos. Y ese no es tanto el problema. El problema está en que regresan los jóvenes, es más, entran a la secundaria y de ahí se van. No terminan la secundaria. El problema más fuerte es que la última vez que yo vine, me cambié de allá, había un doctor de acá que, por lo mismo que estamos cerca, platicábamos y había 70 jóvenes con SIDA. Y esos jóvenes vienen sin experiencia, se meten con las personas de las jóvenes de allá o las mismas personas que sus esposos están allá y están solas, y eso es un problema de salud pública muy fuerte. A ver, nuevamente, los jóvenes se van a Estados Unidos y el 70%, dice usted, regresa con SIDA. No, 70 casos específicos con SIDA, de jóvenes que vienen de Estados Unidos, vienen con SIDA. Sí. Y entonces aquí pues se extiende la situación, porque no hay esa cultura. Inclusive el doctor hacía muchas campañas, yo la acompañaba a hacer visitas, y es triste ver a una persona joven y que ya está diagnosticada, o sea, me refiero a las que estaban ahí, las personas, las mujeres pasivas que estaban ahí en sus comunidades, vienen aquellos en las fiestas y todo eso y pues se meten con ellos, y jóvenes y ya están condenadas a muerte. Ahora, esto conlleva que la familia se rompa todo, la situación armónica. Es muy fuerte. De ahí me vine a la capital. Afortunadamente hubo una escuelita como a 2 cuadras de la casa. Ya no pagaba yo... ¿A la capital, Mérida? A Mérida. Ya no pagaba yo transporte. Y pues hice las cuentas más o menos de todo el tiempo que estuve allá en Cenotillo, en viajes y todo eso, porque está lejos, como a 2 horas de la capital, y más o menos como 200,000 pesos se fueron en pasajes, en comidas, solamente de eso. O sea, en el tiempo que estuve en esa comunidad. Bueno, tampoco sea usted tan exagerado. Si ganó 2 millonzotes de pesotes y le quitan 10%, pues ¿cuál es el problema? Sí, ¿verdad? Sí, pero el problema está, por ejemplo, ahorita tengo a 2 chavos acá en la UNAM. Se acaba de graduar uno de mis hijos en la UNAM de doctor en octubre. Sí. Y hace como el 19 de este mes se graduó mi otro hijo que está allá, leyes, y me queda otro en la UADY, en la universidad allá, estudiando en la universidad, y la más chiquita que está en la preparatoria. ¿Cuántos hijos ya le perdí? ¿5? Sí, son 7. ¿7? Sí. La más chiquita en la preparatoria. Está en la preparatoria. En Mérida. En Mérida, sí. Muy bien.
Pues mire, la verdad que a mí me gustaría vivir en Mérida, es una ciudad muy bella. Y me hubiera gustado nacer en Oaxaca, se lo confieso. Oaxaca para mí es un lugar pues casi cósmico, ¿no? Para Sí. Monte Albán es el éxtasis para mí. Sí. Pero pues por un lado un privilegio enorme el que tenga usted la oportunidad, que la vida le dé la oportunidad, que las circunstancias le dé la oportunidad de forjar en esas circunstancias, porque eso también significa, quiero pensarlo así, un crecimiento para usted no solamente profesional, sino también como ser humano. Moral. Sin embargo, pues la respuesta de las autoridades, yo digo, me he entrevistado con tantos maestros y yo les pregunto, pues ¿dónde fallaron? ¿Por qué no los educaron bien? Porque esos alumnos de hace 20, 30 años, pues muchos están en el gobierno, entonces quiero pensar que qué pasó ahí. ¿Usted qué me puede decir? Mire, lo que pasa es que, al menos en mi caso, siempre traté de inculcarle a mis alumnos, porque afortunadamente dentro de mis 30 y tantos años de servicio nunca tuve el privilegio de estar con un primer grado, con un segundo grado ni con un tercer grado. Siempre estuve entre cuarto, quinto y sexto grado. Entonces ahí ya puedes tú como maestro hacerles ver la realidad a los alumnos. Sobre todo, inculcarles mucho el civismo. ¿De los primeros años, dice usted? No, de los últimos. Al menos en lo que a mí me tocó. Sí. Porque ya te comprenden más, Sí. ya te entienden más la situación, inclusive se dan cuenta más de los problemas que tienen sus padres. Sí. Entonces, yo siempre tuve la oportunidad de platicar con ellos, de ver sus problemas y sobre todo de inculcarles valores. Sí. Y el civismo, que en la actualidad la verdad es que está No. muy mal. Ahora, la pregunta que usted me hacía, ¿en qué fallamos? Pues desafortunadamente fallamos en eso de que no hay muchas oportunidades para ellos. Y muchos, como les decía, se van mejor a otros lados, al extranjero, porque aquí no hay oportunidades. ¿Pero fallaron ustedes como maestros o falló el sistema? Cuénteme. Mire, yo le hablo del caso particular, yo considero que yo no fallé, sino el mismo sistema a través de la cuestión social con las comunidades, con los proyectos para los campesinos, Sí. con la situación de los medios de comunicación. Como le digo, hubo un sexenio de un presidente que se puso a mandar a las escuelas las famosas pantallas. A esas comunidades no hay luz. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues ya tiene pantalla, usted quiere todo. Sí, ahora hay una ¿Por qué no me dice el nombre del presidente? ¿Le tiene miedo? Vicente Fox. No, no le tengo miedo, claro que no. Mire, lo que pasa es esto, que está grandote, pero está bigotón y con botas. ¿Sabe una cosa? Con ese señor, perdón que lo interrumpa, me recuerdo una frase que me decía mi abuelo: pájaros azules y bermejos, entre más grandes, así sigue. más azules. No, fíjese, un dato que le voy a dar. El problema, le vuelvo a repetir, no somos nosotros. El problema es que cada sexenio hacen reformas. A cada sexenio entra el color verde, reforma. Entra el color azul, el reforma. O sea, y nosotros apenas estamos aterrizando la reforma que se implementó al principio del sexenio de X presidente, y llega otro y otra reforma. Y entonces nosotros, al volver a empezar otra vez, porque no te puedes salir, ¿por qué? Porque hay directores, hay supervisores. Entonces, esta es la nueva reforma y hay seminarios. Está bien, vamos bien nosotros, ok, vamos a los seminarios, entendemos todos los cambios, los empezamos a aterrizar y de repente ya se terminó el sexenio y llega otro y otro cambio. Entonces, es ahí donde no hay una continuidad. Y si tú la quieres llevar, te dice el supervisor, ¿sabes qué? Tienes que apegarte al nuevo programa, o tienes que apegarte a los nuevos libros. Entonces, lo único que puede uno hacer es platicar de la vida real con los alumnos, salirse un poquito y, como le digo, hablarles de sus valores, de sus derechos, que es muy importante. Sí. Sobre todo a esa edad, sus derechos, que los sepan defender, Sí. y que los hagan valer más que nada. Sí.
Pues gran trabajo tienen, yo creo que la protesta de ustedes pues también es educativa, es formativa. Claro. Y esperemos que logren su objetivo. Muchas gracias, profesor, muy amable por sus palabras. Claro. Gracias.